esta nueva emisión de Sin Filtros. Hoy es 6 de enero del año 2023. Seguimos llevándoles a ustedes por todas nuestras plataformas información sin filtros y sin censura. Quiero agradecerle a toda la gente que ha pasado a formar parte del canal de YouTube, así como también de nuestra cuenta de patreon.com/Venezuela Política y de nuestro gran movimiento de Freedom Voice Report. Todos bienvenidos, todos aquellos que quieran seguir luchando por la libertad y por una sociedad más libre, más segura, bien informada y con progreso. Hoy tenemos un programa de análisis con el profesor Hugo Achá. Yo sé que ustedes lo conocen, siempre que viene a nuestro canal le dejan unos mensajes maravillosos. Vamos a estudiar todo este conflicto que está provocándose y también profundizándose en América del Sur, porque la llegada de Lula da Silva al poder, como lo hemos conversado en varias oportunidades, traerá consecuencias que muchos aspiran sean positivas, pero otros que ven con los ojos un poco más claros la ven negativa. Vamos a ver qué es lo que pasa, vamos a conocer la opinión y el análisis de Hugo Achá. Antes de darle la bienvenida, quiero saludar a todos aquellos nuestros amigos moderadores de las llaves azules del Superchat. Muchísimas gracias a todos por estar con nosotros y ahora sí, bienvenido Hugo, muchas gracias por estar una vez más en Sin Filtros. Querida Maybord, es siempre un placer, a tus órdenes. Hugo, la llegada del señor Lula da Silva al poder, con todas las polémicas que se generaron y que cuestiona la legitimidad de origen del gobierno. Hemos visto cómo todas las grandes ciudades de Brasil se mantienen protestando en la calle. Hay un porcentaje de la población que no cree en el presidente Lula da Silva ni en los mecanismos que le permitieron llegar al poder. Y bueno, hay otros que están, si se quiere, removiendo la estructura, tratando de producir un cambio que hasta el momento no se logró para ellos. Entonces tenemos un Brasil dividido, un Brasil empezando a sufrir las consecuencias, porque hace apenas 4 días que está Lula da Silva en el poder de vuelta y ya hubo caída de la bolsa, ayer había una grave crisis con el tema de la gasolina y se siente que hay un movimiento que puede trastocar es el bolsillo de los brasileños, más que otra cosa que, dicho sea de paso, ya pareciera que está bastante trastocada. Adelante. Bueno, querida Maybord, para mí Brasil es un país muy especial, ocupa un lugar muy cercano a mis afectos. Yo tuve la oportunidad de estudiar en el Brasil, tengo grandes amigos en el Brasil, ex profesores, colegas, compañeros de aula, muchos de ellos hoy día profundamente involucrados en la vida institucional, académica, política del Brasil. Por lo tanto, a mí me preocupa y mucho y lo que está sucediendo. Me preocupa porque este es un escenario nuevo en muchos aspectos y los primeros síntomas no son alentadores. Primero, será una experiencia Nobel para Lula el entrar a un gobierno a donde está en franca minoría parlamentaria. Esto es algo que no se comprende muy bien desde fuera del Brasil. En Brasil, a diferencia de en otros países de la región, hay un número muy elevado de partidos políticos con representación parlamentaria. El expresidente Jair Mesías Bolsonaro tiene la minoría individual más significativa, pero no significa de que tenga la mayoría en la oposición. Me explico. El centro del espectro político brasilero, la centroizquierda, el centro puro, la centro derecha, se coaligan en una expresión muy brasilera que se llama el centrao. Y este conjunto de partidos que tienen afinidades a veces por conveniencias, a veces por afinidades ideológicas, a veces por cuestiones puramente coyunturales, tienden a converger mucho más en la figura del vicepresidente, el señor Gerardo Alckmin. Esta situación que previo a la asunción de Lula, hacía que muchos analistas se manifiesten optimistas en función a un Lula moderado, a un contenido discursivo contenido, a una situación mucho más diplomática, se han visto, creo yo, sorprendidos por la naturaleza no solo del discurso, sino de las acciones en estos albores de un nuevo periodo presidencial del señor Lula da Silva. Un discurso muy confrontacional, su ministro de Relaciones Exteriores durísimo,
durísimo con relación a las cuestiones regionales, a la relación con los Estados Unidos, al acercamiento con factores como, por ejemplo, la cuestión rusa, un hecho muy preocupante que se ha escapado del análisis en general. El presidente de Bolivia, en Bolivia hay una tremenda crisis, el gobernador del departamento más importante socioeconómicamente está secuestrado en La Paz, va a la asunción de Lula y se le facilita una reunión con los delegados rusos. Cosa extraña esta, a donde un Brasil que generalmente ha sido muy cauteloso en las expresiones diplomáticas y en su proyección geopolítica desde los tiempos de Golbery y Couto de Silva, permite una situación de estas el día de la asunción de Lula. Los discursos, un discurso muy revanchista, una casi velada, yo diría muy poco velada, pero bueno, usemos el término diplomáticamente, amenaza hacia todos aquellos que hicieron parte del gobierno del expresidente Bolsonaro, un, yo diría, empleo arbitrario ya de los medios a disposición de los canales oficiales para amenazar a aquellos que participaron en el proceso de investigación. Por cierto, aquí hay que recordar algo también en función de este contexto, y me disculpo por extenderme un minuto. Eh, a Lula, a su gobierno, a la señora Dilma Rousseff, el impeachment lo realiza no la derecha brasilera, la realiza el Centrado. Y la realiza el Centrado amparado en evidencia muy clara de situaciones contempladas en la ley. Las llamadas pedaladas fiscales, el tema del maquillaje de las cuentas del Estado que termina precipitando la salida de Dilma Rousseff, la hace el Centrado. De hecho, el propio señor Alckmin, tú puedes revisar los archivos, es uno de los críticos más feroces de esa conducta en ese momento. La investigación que se da en aquel momento centrada en la ciudad de Curitiba, a donde un juez que después ha tenido distintos momentos en la política brasilera, el señor Sergio Moro, termina estando a cargo de la tutela jurisdiccional de la investigación de uno de los casos, son una docena, de uno de los casos que involucra al entonces expresidente, hoy nuevamente presidente Lula da Silva, se lleva a cabo en lo que tal vez sea una de las agencias policiales mejor capacitadas, calificadas, independientes y creíbles de la región. Y sin embargo, hay amenazas muy nítidas con algunos gestos políticos, por ejemplo, la nominación del nuevo director de la Policía Federal Brasilera, una persona que en algún momento tuvo una actuación que muchos hallan cuestionable con respecto a la tentativa de asesinato del entonces presidente electo Bolsonaro. Tú recordarás que él es apuñalado en un acto público. Nos llaman a por lo menos la preocupación. Creo que todo esto tiene que ver con lo que estás hablando, con el tema de la cuestión de la caída de las bolsas, con la cuestión ya de algunas manifestaciones internas que vienen otra vez desde el centrado, porque está claro que la derecha brasilera desconfía de Lula, pero ya estas manifestaciones de ese centro democrático, institucional, que antes, merced a muchos cuestionamientos que podemos analizar, se ha manifestado siempre como un bastión democrático, arrojan señales preocupantes con respecto al futuro de Brasil. Precisamente en eso quería que ahondáramos, por el hecho de que Brasil tiene también una estructura institucional que a veces protege, pero otras veces permite que de una manera, si se quiere, bastante antes subliminal, ahora pareciera que está un poco más claro y directo, que se imponga un poder sobre otro. El caso, por ejemplo, de este tribunal que está por arriba de todos los poderes, que desautorizó al expresidente Bolsonaro en algunas de las peticiones que se hicieron y que tenían un alto grado de racionalidad. Y ahora también el ejército que juega un rol fundamental en la estabilidad del país. Se ve, hemos observado una serie de videos que no están permitidos en muchas redes sociales o en los medios de comunicación hegemónicos, pero que sí existen en una realidad del brasilero común y corriente que está en la calle. Ellos no cedieron, lo que quiere decir que están pidiendo
que al menos uno de esos poderes que ha mantenido un balance importante luego que se superó el periodo de autoritarismos y dictaduras en Brasil, actúe en función de lo que se dice ellos probaron, pero no hay ninguna respuesta. Esto puede, sin duda alguna, Hugo, generar y agudizar la crisis que a todas luces ya se ve. ¿Cómo piensas que puede lograrse un consenso? Es decir, Lula da Silva puede lograr un consenso tomando en cuenta que más de la mitad del país no cree que él esté allí por razones soberanas. Maybor, tú has señalado un tema que a mí me preocupa de manera especial. En muchas de nuestras frágiles democracias, en todo el hemisferio, el equilibrio de poderes a veces es la última trinchera de la sobrevivencia de la institucionalidad y la democracia. Fíjate tú lo que ha sucedido en un ambiente tan complejo como el que se da en México. El descubrimiento de una situación de plagio que ha impedido la elección de la favorita de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia del Tribunal Supremo, la asunción de una persona que se reputa más independiente a la influencia que quiere ejercer Morena, el frente que cobija al presidente López Obrador, te da al menos un respiro frente a una idea de preservar una semblanza de democracia en México. Fíjate tú lo que pasa en Perú. En Perú, Castillo trata de dar un golpe de Estado. No importa cómo se lo quiera tratar de justificar, no importa el contenido discursivo, sobre todo de la izquierda radical latinoamericana e internacional. Cuando uno analiza el discurso, es un golpe de Estado. Lo que leyó Castillo no es distinto a lo que leyó en su momento Fujimori, no es distinto a lo que leyó en su momento ninguno de los golpistas de los gobiernos militares de América Latina. Y sin embargo, la prevalencia de una idea de un poder judicial independiente, sobre todo a su más alto nivel, permitió que hoy día Boluarte haya asumido funciones y que el Perú se reencamine en una historia que no vamos a negar es turbulenta, pero a la repetición del empleo de mecanismos institucionales para garantizar una sucesión democrática y constitucional. Por cierto, en ese camino hay un señor que se llama Evo Morales, que mientras que incendia a su propio país, se va al Perú y plantea la separación del sur del Perú y la ruptura del orden constitucional, lo que hace que la señora Boluarte, una persona de izquierdas, ideológicamente hablando, con credenciales de esa pertenencia y militancia, diga hoy día que el señor Morales es una amenaza para la seguridad, la tranquilidad, la paz y la integridad del Estado peruano. Entonces, todo esto me preocupa en relación al Brasil, porque si hay algo que el PT no había podido lograr, era la ruptura de la cultura del funcionalismo público brasilero, que siempre se basó en una estructura meritocrática, salvo en el caso de la Corte Suprema. La penetración del PT en el Supremo Tribunal de Justicia del Brasil es altamente preocupante, porque hagamos un poco de memoria. ¿Quién permite a Lula sobrevivir al volumen considerable de evidencia que termina determinando su detención en un presidio? La Corte Suprema. La Corte Suprema que dice de que una persona condenada en segunda instancia no podía ser detenida. Ojo, para quienes están, yo soy abogado, no quiero entrar en algo que es muy seco, muy árido. Establecer que una persona que ya fue condenada por un juzgado de primera excepción, con una sentencia confirmada en apelación, no debe ser detenido. Esto arrojó muchísimas dudas sobre varios aspectos de la estructura y de la seriedad del sistema jurídico y jurisdiccional del Brasil. Y se hizo expresamente para permitirle al señor Lula un margen de acción política. Segundo aspecto, fue este tribunal el que realizó una interpretación que le restituyó los derechos políticos que hasta entonces se limitaban porque nuevamente no se consideraba de que él tenía una sentencia ejecutoriada. Y está bien, estamos siendo garantistas, pero tenemos que recordarlo. Ahora que tenemos que ver si ese mismo espíritu de amplitud, de principio garantista, prevalecerá cuando el propio Lula está diciendo
ominosamente, aquellos que cometieron errores tendrán que enfrentarse a la justicia. Un momento, los errores no son delitos. Aquellos que cometieron errores o aquellos que delinquieron, que rompieron la ley. Otra vez, ¿a dónde va el mensaje? Y me preocupa porque si este tribunal, que fue la única instancia donde el PT logró quebrar esa idea de funcionalismo, de profesionalismo institucional al servicio de la estabilidad democrática brasilera, va a ser un factor determinante para poder combatir a esta minoría que tiene el presidente Lula en el Congreso, a la imposibilidad de imponer su criterio en el mecanismo de funcionamiento y equilibrio de poderes. Definitivamente, eso es un aspecto fundamental y creo que se va a tener que buscar un consenso o simple y llanamente va a escalar el conflicto que existe en estos momentos entre el grueso del pueblo brasileño, las instituciones y el nuevo mandatario. Pero esto no se aleja de la situación de crisis que vive América del Sur y bueno, vamos a meterla toda, América completa, porque en el caso de Colombia, y quiero que te refieras a este tema, Hugo, aquí tenemos al presidente Gustavo Petro, con pocos meses en el poder realmente, no llega a un año. Hemos visto las manifestaciones en su contra y hemos visto también cómo sus críticos han señalado que ha mentido de manera directa en temas muy importantes para Colombia, como por ejemplo el acuerdo y el supuesto cese bilateral del fuego con el ELN y con otras organizaciones criminales. Él lo anunció el fin de año como uno de sus logros importantes luego de las conversaciones que se mantuvieron en Caracas, en la cual Nicolás Maduro, un hombre con una enorme cronología criminal detrás de su espalda, sirve como garante a este proceso de paz. Pero resultó que los aliados de Petro salieron a decir que eso no era verdad, que el ELN ni las otras organizaciones tenían el interés, pero ni mínimo, de ponerle cese al fuego. Y allí yo creo que quedó como evidente que Gustavo Petro nunca cambió. Muchos lo quieren poner como un estadista, pero todos sabemos de dónde viene. ¿Cómo ves ese proceso que está viviendo Colombia y que a todas luces está trastocando la institucionalidad? Maybord, esto lo hemos discutido contigo en todos los ámbitos. Lo hemos discutido en conversaciones con colegas muy estimados por ambos y creo que es bueno hacer un brevísimo resumen ejecutivo. Primero, Colombia ganó la guerra y perdió la paz. Esto duele, es triste, suena casi depresivo, pero es cierto. Álvaro Uribe. No vamos a entrar en el debate de las cuestiones político-partidarias. Álvaro Uribe Vélez, a través de su política de seguridad democrática, derrota efectiva y militarmente a la FARC. Ese es un hecho incontrastable. Consigue entregarle a Colombia una semblanza de institucionalidad, de orden y de paz. Vamos a abandonar todos los otros aspectos para entrar a este análisis de fondo. A partir de esa situación, las FARC abandonan la idea y el concepto doctrinal que tenía la vieja guardia, que es eliminada alguna de ellas en operaciones militares, el caso de Raúl Reyes, fallecen, el caso de Tiro Fijo, y son reemplazados por una nueva guardia que mira algo que otro mutuo amigo nuestro, el doctor David Spencer, llama el modelo boliviano, que consiste en la separación de la organización en subunidades con roles muy puntuales. Una retaguardia armada que se dedica a la continuidad del ciclo de narcotráfico, una avanzada de movilización social que se dedica a la agudización de los conflictos en los cascos urbanos y periurbanos del Estado colombiano y una vanguardia política que se dedica a justificar la creación de un instrumento político partidario. En el medio, de forma muy astuta, una Cuba que se presenta como actor de garantías para un, entre comillas, proceso de paz que apadrina un presidente de Colombia desesperado por opacar el legado de su predecesor. El resultado, un proceso de paz que no pacificó nada,
una organización, las FARC, que se ha potenciado como nunca antes. Se habla, y es una falacia desde el punto de vista del análisis objetivo, de unas disidencias que no son tales. Tú y yo sabemos que la FARC es una organización disciplinada de carácter vertical. Se habla de una cuestión de partido político cuando se han otorgado ventajas y representaciones que no emanan de la voluntad popular. Y finalmente se mina la situación de estabilidad del Estado colombiano a partir de esa vanguardia de movilización social, se convulsiona a todo el país, se lo lleva al borde de la guerra civil. De hecho, si no hubiera estado la pandemia del COVID, esto hubiera podido tener connotaciones mucho más violentas y se le permite el acceso al poder al señor Petro. ¿Por qué hacer este análisis? Porque cuando Petro plantea el final del conflicto, el ELN hoy, para cualquier persona que analice de forma seria Colombia, se ha convertido en una herramienta de la FARC para el tema de la continuidad de esa protección de retaguardia que le permite la actividad ilegal. Por el otro lado, tiene muy poco desde el punto de vista de la justificación de su accionar a partir de la óptica política. ¿De qué vamos a hablar? De los asesinatos producidos en el último atentado contra la Academia de Policías, que por cierto se comprobó que en buena medida fue coordinado y planeado desde territorio cubano. Vamos a creer como quisieron que creamos en algún momento cuando Jesús Santrich fue sorprendido por la DEA norteamericana planeando operaciones de narcotráfico hacia los Estados Unidos mientras participaba de las negociaciones de paz en La Habana, que no se sabía que el ELN o en este caso la FARC realizaban este tipo de operaciones mientras en territorio cubano. Creo que a partir de ahí uno empieza a hilar un poco más fino. Nicolás Maduro Moros, quien todavía está señalado, quien quiera puede entrar, es un sitio público, como una persona requerida por la justicia norteamericana por el delito de narcotráfico, garante de un proceso político. Creo que el tema colombiano, así como hemos hablado del tema brasilero, es preocupante. Todos conocemos los antecedentes del señor Petro, su participación en el M-19, sus roles no aclarados en una serie de aspectos que continúan envueltos en la duda histórica, desde la toma del Palacio de Justicia, el tema de la cuestión de las vacunas y una serie de cuestiones por lo menos conflictivas, que tienen que ver con cómo se va a manejar uno de los países más importantes en la ecuación geoestratégica para el hemisferio. ¿Cómo se va a manejar con respecto a la lucha contra el narcotráfico? ¿Cómo se va a manejar en función de las garantías democráticas? Y aquí te quiero unir a Colombia y al Brasil. El nuevo gabinete en Brasil, y te lo voy a conectar con lo que está sucediendo en Colombia, ha empezado a dar ciertas indicaciones extremadamente preocupantes con respecto a las garantías de colectivos vulnerables, exiliados, refugiados. Te doy un ejemplo. En el Brasil se ha empezado a decir, porque Lula quiere a cualquier precio reinsertar las llamadas brigadas médicas cubanas, que tú y yo sabemos que están hoy en un proceso judicial en una corte federal en los Estados Unidos porque se consideran un esquema de trata y tráfico de personas y tratamiento análogo de esclavitud, que tienen contra la pared a la Organización Panamericana de la Salud porque actuó más allá de sus estatutos y probablemente trianguló recursos de manera ilícita que beneficiaron al régimen en La Habana. Todos estos aspectos que no son de naturaleza ya ni académica, ni ideológica, ni de debate político, que están en manos de un juez federal, el señor Bosberg, por cierto, un juez nominado por el presidente Barack Obama. O sea, no se lo puede tachar de ser alguien que venga de una órbita de radicalidad de derechas, ni mucho menos. Tiene que ver con el tema de cómo se está manejando esto, porque hoy en Cuba se empieza a contemplar qué va a suceder desde la perspectiva del régimen con dos de los países que tienen comunidades de exiliados cubanos tremendamente importantes en número. Probablemente las comunidades más importantes hoy fuera de México, en el ámbito de América Latina. Se va a relativizar las garantías que ha dado en su momento Colombia o Brasil
dos refugios con mayúsculas que han acogido a buena parte de la diáspora venezolana, de la diáspora cubana, de la diáspora perseguida de otros países como Bolivia. Se va a relativizar a la gente que sigue desde, por ejemplo, las masacres que perpetrara el gobierno de Evo Morales en la región amazónica de Pando para cuestionar su continuidad en territorio brasilero. Se va a fragilizar la existencia tranquila, la continuidad pacífica de gente como los médicos cubanos que, abandonando la explotación que sufrían en Venezuela, se asentaron en Colombia y hoy día tienen núcleos familiares ya consolidados. Estos aspectos también nos tienen que preocupar porque son un reflejo de un deterioro que en Colombia y en Brasil no debería permitirse a caballo de revanchas políticas y discursos. Y llegamos a dos países, Hugo, y estoy completamente de acuerdo contigo en relación al planteamiento. Pero hay dos países en América del Sur que pareciera que son un caso perdido. Y un caso perdido, pero a la vez el germen que alimenta todas estas desestabilizaciones en la región. Estamos hablando de Venezuela, la Venezuela de Nicolás Maduro, pero que es sede de potencias antinorteamericanas como Rusia, China y también Irán, que está participando de manera activa, y al igual que todas las organizaciones criminales del planeta. Desde Hezbollah hasta cualquier otro, ahí aparecen. Pero también está Bolivia. Bolivia permanece como un centro potenciado del crimen transnacional y también de las ejecuciones que se hacen por diversas vías. Hemos estado trabajando, por ejemplo, una investigación que justamente vincula los grupos del MAS, del régimen masista, pero particularmente con la figura de Evo Morales y todo ese grupo que les rodea, con los grupos indigenistas de más al sur, Chile, Argentina y otros. Año a año, Hugo, observamos que se toman medidas, se plantean estrategias. Anteriormente no se conocía la naturaleza de los regímenes. Hoy en día quedó claro, creo. O al menos para muchos, pensábamos que luego de la documentación que se hizo, quedaba claro que eran organizaciones criminales que tienen nexos y mecanismos que les permiten tener la acción política, el gobierno. Y eso es muy peligroso. Lo estamos viendo también en ventanillas en México, pero no quiero que toquemos ese tema sin antes agotar el relacionado a Venezuela y a Bolivia, porque pareciera que no los para nadie, Hugo. No los para porque no existe aparentemente un organismo, un mecanismo o una estrategia efectiva para parar a ambos países que se han convertido en eje fundamental del crimen en la región. Bueno, querida Maybord, en inglés se dice the name of the game, ¿no? El nombre del juego de estos dos países se puede definir en una sola palabra: dinero. La capacidad que tienen estos dos espacios estatales tomados por el crimen transnacional organizado es su inagotable, y estoy usando bien el término, para quien quiera cuestionarlo, lo voy a explicar brevemente al final de este planteamiento. Inagotable capacidad de generación, gestión, manejo y colocación financiera. ¿Por qué inagotable? Porque a diferencia de la Venezuela clásica, esa Venezuela tan cara a tus afectos, querida Maybord, del petróleo, que pudiera tener un ciclo económico contenido en la Organización de Productores de Países Productores del Petróleo, que pudiera tener el tema contenido en función a la demanda de un producto legalmente regulado, el mismo petróleo y sus derivados. El narcotráfico y las actividades ilícitas no tienen límite, no tienen límite y lamentablemente son sostenibles. Son procesos de réplica constante, de demanda en alza perpetua y con una capacidad financiera, vuelvo a repetir, inagotable. Aquí la explicación que prometía. A partir de ese momento, muchos en la región se engañaron con respecto a Bolivia. No podían creer cómo un país en teoría mucho menos relevante socioeconómicamente podía influir sobre Venezuela, e influyó. Influyó en el deterioro acelerado de la institucionalidad y en la dinámica que Hugo Chávez estableció y Nicolás Maduro consolidó. El poner todo un Estado con una magnífica capacidad de generación formal y reducirlo a una herramienta
de lavado, blanqueo, colocación y triangulación de capitales. El cerebro de todo esto, Cuba. Quien se equivoque en este análisis lo hace conscientemente. Quiere ignorar aspectos que no tienen nada que ver con la cuestión ideológica. Alguien va a discutir hoy día que la inestabilidad en el Perú, donde Evo Morales desembosadamente cruza el desaguadero y llama a los peruanos del sur a secesionarse, a enfrentar por la violencia al Estado peruano, es una cuestión natural. ¿Puede alguien negar que lo que está sucediendo, muy bien documentado por otro amigo nuestro, Douglas Farah, en el norte argentino, hoy día relativiza las capacidades de proyección de control estatal que tiene la Argentina sobre amplias áreas de su territorio soberano? ¿Puede negar hoy día a alguien con un mínimo de información que el asesinato del fiscal Pesci fue solo un síntoma de lo peligrosa que es la situación del Paraguay, cada vez más amagado por las capacidades del narcotráfico y los circuitos de lo ilícito a nivel global? Conectado con, mencionaste a Hezbollah, a los servicios de inteligencia chinos, rusos, a una serie de organizaciones del crimen transnacional organizado. ¿Es posible hoy día ignorar que hay reportes creíbles que buena parte de lo que abonó el terreno y financió campañas que derivaron en los resultados electorales en el Brasil tienen mucho que ver con el PCC? Y ojo, fíjate que no te estoy diciendo que financiaron a X o a Y partido. Te estoy hablando de datos que te plantean situaciones documentadas. Vamos a negar hoy que en buena medida lo que está sucediendo en la frontera colombo-venezolana, que se reabrió, entre comillas, con bombos y platillos y que no resultó como se vendió a la opinión pública, porque hoy en día esa frontera no le pertenece ni a Caracas ni a Bogotá, está totalmente controlada por organizaciones del crimen organizado y con severa y pesada presencia de servicios de inteligencia externas, como documentara muy bien nuestro buen amigo Joseph Humay. Vamos a negar estos aspectos y lo importante que son como nodos de esta desestabilización La Paz y Caracas. Vamos a obscurecer el hecho de que está documentado cómo recursos provenientes de estos focos han sido en buena medida el motor para las denominadas caravanas de migrantes. Vamos a negar que el día de ayer el propio presidente Biden finalmente ha admitido que la situación migratoria es una amenaza para la seguridad estratégica de los Estados Unidos y ha reconocido que es un fenómeno generado artificialmente. Vamos a obviar el hecho de que hoy tenemos la mayor migración de la historia de Cuba hacia los Estados Unidos, a donde se hace de esto un negocio descarado, porque la familia cubana que tiene un mínimo de recursos es despojada para venderle un pasaje a Nicaragua y después pasar el calvario de avanzar hacia la frontera mexicano-norteamericana, y el que no tiene recursos es forzado a arrojarse al mar a merced de los elementos para ver si logra llegar a los cayos norteamericanos. ¿Vamos a negar el hecho de que esto se está usando como un arma? ¿Realmente vamos a llegar a tal punto de ceguera en función de una posición filosófica, ideológica, y no vamos a abordar estos temas como deberían abordarse? ¿Es en serio que vamos a seguir hablando del levantamiento de sanciones en función de lo que quiere el ejecutivo más o menos ambicioso de una empresa petrolera para cegarnos a quienes son gente como el señor Alex Saab? Y ojo, no hay en esto animosidad de ningún tipo, es análisis frío, jurídico, académico, consciente, de información y evidencia documentada. Entonces, querida Maybord, yo creo que si no entendemos esto, no estamos entendiendo el juego que se le ha planteado a la democracia en toda la región. A la democracia y todos esos peligros, Hugo. Ayer vimos en México, por ejemplo, escenas de horror. 3 días antes que llegue la delegación del gobierno de los Estados Unidos y de Canadá para la cumbre de Norteamérica,
Allí estarán presentes hasta ahora tanto el primer ministro de Canadá, el señor Justin Trudeau, como el presidente Joe Biden. Sin embargo, en México desde ayer hay más que una guerra. Las operaciones deliberadas del crimen organizado que utilizan los mecanismos institucionales para expresarse. Con asombro, ayer estábamos estudiando este tema, observamos cómo la tendencia en Twitter y en varias de las redes sociales era que con Ovidio no te metas, con Ovidio no se juega. ¿Quién es Ovidio? El hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, el líder del cártel de Sinaloa. Ovidio Guzmán está hasta hoy, hasta este momento, no sabemos qué va a pasar dentro de unas horas, pero hasta este momento está en una cárcel de seguridad en México. Fue extraído por las autoridades del estado de Sinaloa porque, entre otras cosas, Culiacán parecía más fogoso que la misma Ucrania. Pero, ¿qué es lo que va a pasar ahora? Hay una especie de presión institucional por parte de los carteles de la droga para que suelten a uno de los criminales que está bajo arresto y que tiene orden de extradición para los Estados Unidos porque está siendo buscado por delitos aquí en Estados Unidos. Esto ya ocurrió en el año 2019, pero en ese momento el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que necesitaba parar la violencia y para ello pues tomó una decisión que hizo que el crimen organizado se sintiera el mandante, es decir, el que tenía el poder, y soltó a Ovidio Guzmán. Ahora estamos frente a otro escenario y con una presión diplomática, puesto que estos dos mandatarios van a estar allí discutiendo otros asuntos. Pero ¿cómo ves esa situación en México tomando en cuenta esta circunstancia que estamos viviendo, pero que no es nueva, ha ocurrido en múltiples oportunidades y cada día pareciera que se pone peor? Maybord, yo quisiera tomar todo esto que has descrito magistralmente y proyectarlo desde una perspectiva global. ¿Por qué tiene que importar México más allá de la violencia a la cual se somete a su propia población, más allá de este México que se pone al servicio de organizaciones del tráfico de estupefacientes y del crimen transnacional organizado? ¿Cómo se estructura México en función de una ecuación geopolítica global? En la llamada doctrina Gerasimov, que es un poquito un reflejo de la guerra irrestricta que plantean los coroneles chinos Wang Zhangshu y Huo Liang, se habla de que todos los aspectos de la vida en sociedad son teatros de operaciones. Y hay un señor de apellido Solovyov, te invito a mirar sus programas, uno de los principales propagandistas de Putin, que constantemente menciona a México como una herramienta de desestabilización y fragilización. Es en México a donde, y cito al señor Lloyd Austin, las operaciones de tráfico de fentanil ya no pueden calificarse simplemente de una operación delictiva, parecen más una operación militar que tiende a la degradación de nuestras capacidades. Estamos hablando ya de un conflicto global de otras características. Mencionaste a Ucrania. En buena medida, Occidente se sorprendió en las festividades del Año Nuevo en Moscú, porque pareciera que todas las sanciones formales que se han impuesto hacia la Federación Rusa no han tenido el impacto que los economistas formales habían esperado. Y es porque se ignora que los servicios de inteligencia rusos, en operaciones documentadas, donde hay una colusión con organizaciones como Hezbollah, como los carteles del narcotráfico, como las organizaciones criminales mexicanas, hay un flujo financiero que le permite a la Federación Rusa, que le permite al señor Putin paliar en buena medida los efectos de las sanciones formales a caballo de los resultados del flujo del ilícito. Y ahí otra vez vuelven a cobrar vigencia Bolivia, Venezuela, el tema del narcotráfico, el tema de la triangulación de recursos, el tema de la facilitación de ciclos financieros utilizando paraísos fiscales, que hace que lo que se quiera dar a Ucrania en términos de apoyo formal es en buena medida reducido en su efectividad porque estamos ignorando esta otra faceta. Y en esta otra faceta, el epicentro
para la seguridad de los Estados Unidos. No soy yo el que lo está diciendo el presidente de los Estados Unidos, es hoy día los Estados Unidos mexicanos. Ignorar esto, así como hablamos antes con respecto a la posición de las democracias del hemisferio, es ignorar lo que nos está diciendo el adversario. Sun Tzu lo establece. Si quieres realmente entender lo que está sucediendo, presta atención a lo que tu enemigo está diciendo. Así es. Bueno, Hugo, hemos llegado al final de esta emisión, pero quiero una vez más invitarte porque tenemos que estudiar un caso muy particular, el de Argentina. Argentina tiene bueno, creo que ahí se presentan los mecanismos de conflictos se han mantenido por décadas, pero que en estos momentos pareciera que se aceleran. También está allí presente y muy presente, tuvimos oportunidad de recorrer toda la zona de la Patagonia el año pasado, y bueno, luce bien que el año pasado acabamos de empezar este año 2023, pero el recorrido por los lugares de inversión de las potencias extranjeras simple y llanamente lo que hace es incrementar la preocupación sobre la influencia directa que tiene tanto China como Rusia en el continente y los espacios que quedaron vacíos y que no fueron aprovechados, pero que quedaron allí porque los Estados Unidos no estableció una política de estrategia de presencia en la región, en ese patio trasero que le permitiera contrarrestar a la China y Rusia, que ahora pues están bien crecidos, les digo con lujo de detalles y con evidencias sólidas que en Argentina el asunto es muy peligroso. Así que vamos a dedicarnos en la próxima emisión con Hugo Achá a discutir este tema y también no podemos dejar de lado a Uruguay. Así es que mil gracias por la emisión de hoy y te esperamos tal vez la próxima semana cuando tengas tiempo para que hagamos ese otro programa, Hugo. A tus órdenes cuando tú así lo decidas, querida Margot. Y bueno, quiero desearte también feliz año 2023, que dentro de toda la locura que estamos viviendo, a veces se nos pasa por debajo de la mesa, porque definitivamente este año 23, Dios bendito, viene con todas las de la ley, ¿ya, Hugo? Que Dios nos acompañe y para ti, para toda tu familia, para todo tu equipo y tu audiencia, que este sea, Dios quiera, un mejor y venturoso 2023. Así es. Bueno, y también queremos despedirnos. Mil gracias, Hugo. Queremos hacerle llegar a toda la gente que nos está acompañando desde nuestras diversas plataformas un abrazo, un feliz año 2023. Hay mucha gente que de nuestro grupo celebra el Día de los Reyes Magos, así es que feliz Día de los Reyes Magos. Y nos vemos en la próxima emisión. Mil gracias por acompañarnos y como siempre nos despedimos con el mensaje de la RAC, porque juntos salvamos vida. Nos vemos en la próxima.